Hola a todos, en el video se podrá observar la resolución de un ejercicio relacionado con el análisis de la segunda derivada. El problema nos da la función que se muestra en la imagen. Nos piden determinar los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión de la función. Solución. Tenemos la función. Iniciaremos nuestro análisis identificando el dominio de la función. Por ser una función polinomial, su dominio es el conjunto de los números reales. Ten en cuenta que si la función segunda derivada es mayor a 0 sobre un intervalo, entonces la función es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Y si la función segunda derivada es menor a 0 sobre un intervalo, entonces la función es cóncava hacia abajo en ese intervalo. A continuación derivaremos la función. Primero buscaremos la primera derivada y luego determinaremos la segunda derivada. La primera derivada es igual a 12 por x al cubo menos 30 por x al cuadrado menos 24 por x más 10. Para la segunda derivada obtenemos 36 por x al cuadrado menos 60 por x menos 24. Notamos que esta función segunda derivada es factorizable. Lo podemos expresar de forma equivalente. Notamos que esta función segunda derivada es factorizable y se puede expresar como: extraemos el factor común 12, que estará multiplicado por el factor 3x al cuadrado menos 5x menos 2. Este trinomio notamos que es factorizable y se puede factorizar por medio de un aspa simple, de donde obtenemos los factores 3x más 1 y x menos 2. Seguidamente determinaremos en qué lugar la función segunda derivada es 0. Para ello hacemos esta función segunda derivada 0. De esta ecuación cada factor primo igualamos a 0. De esta forma igualamos 3x más 1 a 0 y también igualamos x menos 2 a 0. De la primera ecuación obtenemos menos 1/3 y de la segunda ecuación obtenemos 2. De modo que en menos 1/3 y en 2 la segunda derivada es 0. Luego estos números menos 1/3 y 2 los ubicamos en la recta numérica. A partir de estos números separamos en zonas o regiones. Buscamos determinar en qué intervalo la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Para ello debemos analizar cada intervalo, eligiendo un número que esté ubicado en cada uno de estos intervalos y lo evaluamos luego en la función segunda derivada. Iniciaremos analizando el intervalo de 2 a infinito. En este intervalo elegimos el número 3. Este valor de 3 lo evaluamos en la función segunda derivada, de donde obtenemos por resultado el valor de 120. Nos interesa el signo de este resultado, el signo es positivo. Esto nos indica que la función en este intervalo es cóncava hacia arriba. Seguidamente analizamos el intervalo de menos 1/3 a 2. En este intervalo elegimos el valor de 0. Este valor lo evaluamos en la función segunda derivada, de donde obtenemos por resultado el valor de menos 24. Nos interesa el signo de este resultado, el signo es negativo. Esto nos indica que la función en este intervalo es cóncava hacia abajo. Luego analizamos el intervalo de menos infinito a menos 1/3. En este intervalo elegimos el valor de menos 1. Al evaluar menos 1 en la función segunda derivada, obtenemos por resultado el valor de 72. Nos interesa el signo de este resultado, el signo es positivo. Eso nos indica que la función en este intervalo es cóncava hacia arriba. De modo que la función es cóncava hacia arriba en los intervalos de menos infinito a menos 1/3, abierto en ambos lados, y en el intervalo de 2 a infinito, abierto en ambos lados. Y la función es cóncava hacia abajo en el intervalo de menos 1/3 a 2, abierto en ambos lados. Finalmente determinaremos los puntos de inflexión a partir de los valores donde la función segunda derivada es 0. Ten en cuenta que un punto P de una curva se llama punto de inflexión si cumplen las siguientes condiciones. Una primera condición es: la curva debe ser continua en el punto P. Y una segunda es que la curva debe cambiar de concavidad a ambos lados de P. Recuerda que nuestra función es una función polinomial. Entonces, nuestra función es continua en todo su dominio. A continuación, evaluaremos el valor de menos 1/3 en la función.
Al evaluar menos un tercio en la función, obtenemos 128/27. De esta forma, nuestro punto tendrá por coordenadas para x menos un tercio y para y 128/27, que lo podemos clasificar. Para ello, nos apoyaremos en nuestro gráfico. Notamos que las zonas ubicadas en la recta numérica alrededor del número menos un tercio, las concavidades cambian de cóncavo hacia arriba a cóncavo hacia abajo. Entonces, este punto será llamado punto de inflexión. Seguidamente evaluaremos 2 en la función, de donde obtenemos menos 51. De esta forma, nuestro punto tendrá por componentes para la x2, para la y menos 51. Este punto lo podemos clasificar. Para ello nos apoyaremos en nuestro gráfico. Notamos que las zonas ubicadas en la recta numérica alrededor de 2, las concavidades cambian de cóncavo hacia abajo a cóncavo hacia arriba. Entonces, este punto será llamado punto de inflexión. De esta forma, hemos determinado los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión.